Hola familia, bien, ya estamos una vez más aquí descubriendo un curso de milagros para seguir creciendo, evolucionando y bueno, a ver si de una vez aprendemos a perdonar y amarnos de una manera incondicional. Bien, hoy precisamente el capítulo que tenemos habla sobre la crucifixión, un tema que a los cristianos les ha llevado de cabeza y que se ha malinterpretado desde el primer momento. A ver si con el vídeo de hoy aclaramos un poquito todo lo que Jesús nos quiso hacer entender con el tema de la crucifixión. Al final, miraré de hablaros de la paz interior, la importancia que esto tiene y veréis que, bueno, seguramente sobre el vídeo también os iré hablando un poco de ello, pero veréis que es primordial trabajar mucho, mucho esa paz interna que nos conviene primero a nosotros y como os explicaré a todo vuestro entorno. Vamos ahora ya con la lectura y empezamos. Bien, vamos ya con el mensaje de la crucifixión, a ver si por fin la entendemos correctamente. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociada con ella. Es decir, se nos ha enseñado por activa y por pasiva que Dios envió a su Hijo primogénito a morir en la cruz para perdonar o sanar, salvarnos de nuestros pecados. Bueno, no hay cosa más fuera de tono que esta. Primero, si Dios envió a su primogénito, quiere decir que Dios tiene preferidos, que unos son mejores que otros y que por lo tanto el amor tiene niveles, lo cual es absolutamente absurdo, porque el amor simplemente no hace distinciones. Segundo, estaríamos diciendo que Dios es castigador, que nos puede castigar, porque claro, si hace eso con su hijo primogénito, ¿qué va a hacer con nosotros que todavía, y repito, todavía no estamos al nivel de Jesús o no hemos llegado todavía a ese estado? ¿Vale? Además, eso da pie a que si Dios castiga, nosotros también tengamos derecho a castigar. Y entonces castigamos a nuestros hijos, castigamos a los que no nos caen bien, los juzgamos, que es otra forma de castigo, ¿vale? Y lo damos por hecho porque, al final de cuentas, si Dios lo hace, nosotros ya también tenemos derecho a eso. Luego queda otra cosa, que es que si murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, le sirvió de poco, porque seguimos igual o peor. ¿Vale? O sea que sirvió ese caso extremo, sirvió de muy poquito, ¿vale? Pero como veremos, no tiene nada que ver con todo esto. Dice, lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. Es decir, hay otra forma de entender, como veremos, la crucifixión y que no tiene nada que ver ni con el miedo, ni con el sacrificio, y mucho menos con la culpabilidad de que te has cargado al Hijo de Dios. ¿Vale? Que eso es el significado de la cruz, ¿eh? Tú ves por eso tenemos el tema del amor, que los que me seguís ya me habéis oído decirlo muchas veces, ¿vale? Tan confundido, porque consideramos que Jesús era amor, pero lo tenemos en una cruz. Y entonces creemos que el amor es sufrimiento, sacrificio y culpabilidad, ¿vale? Porque Dios, ese Jesús se sacrificó, sufrió por nosotros y te sientes culpable por lo que hiciste o por lo que supuestamente hicimos, ¿vale? Y entonces ahí ya pensamos que el amor está basado en el miedo y no tiene nada que ver con esto. Sigo. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente, como os he dicho. Y ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Es decir, si y antes esto era muy habitual, porque se nos había enseñado, y hoy en día tampoco ha desaparecido mucho, la idea de tenerle miedo a Dios, ¿vale? Y antes se decía muchísimo, al menos aquí, es que es un hombre temeroso de Dios, y eso parecía que era bueno, ¿vale? Y entonces ya vivíamos con la idea de que Dios nos castigaba. Y no tiene nada que ver con esto, como os estoy diciendo. Dice, ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme.
Te dice también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa una manera de liberarse del miedo. Bien, ya empiezo a adelantarme, ya lo sé, pero es que si no, no me vais a entender. Lo que vino a explicar la crucifixión es que lo que le pase al cuerpo, lo que le hagan al cuerpo, ¿vale? Esto que nos pasa, que no tiene nada que ver con el extremo, por eso digo que es un ejemplo extremo de la crucifixión, que cuando te insultan o te faltan el respeto, o cuando alguien te juzga o hace algo, te dice algo, ¿vale? En realidad se lo está haciendo a tu cuerpo. Y tú, nosotros, no somos un cuerpo. Somos un espíritu soñando que estamos en un cuerpo. ¿Vale? El problema que tenemos es esa identificación con nuestro cuerpo. Que entonces ahí, como el cuerpo es endeble, es falible, el cuerpo puede enfermarse, puede morir, pues ahí entonces ya entramos en el miedo de que nos puedan hacer algo. Si yo soy una persona con miedo, ¿vale? Mi percepción siempre estará hecha desde el miedo y lo percibiré desde ese ámbito, desde ese ángulo. Si mi percepción es amorosa, la misma situación la percibiré de una manera completamente diferente. Sigo. Dice, aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. ¿Vale? En su momento estuvimos hablando de que el mensaje de la crucifixión no es la muerte, sino el mensaje era al tercer día resucitó. Es decir, por más que le hicieron a su cuerpo, al tercer día resucitó. ¿Vale? Ese era el mensaje, que no puedes morir, que esto es una ilusión, que es un sueño y que por lo tanto no puedes morir, que el cuerpo lo puedes trascender, que no pasa nada, que esto nos llevaría luego a temas tan importantes como que la enfermedad la podríamos trascender, lo podríamos trascender todo, ¿vale? Pero siempre hemos de tener la clara imagen de que la base de todo esto es amor, empezando por uno y por los demás. Hasta que no lleguemos a ese punto de amor al que llegó Jesús, pues claro, seguiremos estando en el miedo. ¿Vale? Si no estás en el amor, estás en el miedo. Y desde el miedo no podemos llegar a crear como creó Jesús, o llegar a sanar enfermos, o resucitar muertos como hizo él. ¿Vale? La base, el ingrediente mágico para poder llegar a todo esto es el amor en estado lo más puro que podamos en este momento, sin juicios, sin miedos, sin ataques de ningún tipo. ¿Mm? Sigo. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer, perdón, sí, es que no la he entendido bien, perdón. Repito, dice, este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida. Y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Esto no os olvidéis, ¿eh? Estamos enseñando siempre. Ahora decidimos que enseñamos. ¿Enseñamos amor o enseñamos miedo? ¿Vale? Pero estamos enseñando siempre. Y lo más importante, aprendemos lo que enseñamos. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Claro, porque pensamos que Dios nos está castigando y que nos pasan cosas malas en la vida, ¿vale? Porque somos pecadores o porque no hemos sido buenos en otras vidas o yo qué sé, ¿vale? Pero pensamos que, bueno, alguien o algo nos está castigando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Y todo cuanto experimentamos en esta vida, lo hemos hecho, bueno, en esta y en las que nos montamos nosotros, ¿vale? Nos lo hemos hecho nosotros. Es decir, si yo estoy en un estado en que mi mente está ofuscada con cualquier tema, es muy fácil que me pasen cosas que alimenten esa ofuscación. Si yo en mi mente tengo pensamientos de rabia, me encontraré situaciones que alimentarán esa rabia o que permitirán explotar esa rabia. ¿Vale? Es decir, que el ego se pueda expandir con todo su gusto, ¿vale? Cuando tenemos esas explosiones de rabia. Por lo tanto, hay que buscar otra manera de entender que esto, todo cuanto nos acontece, nos lo hacemos nosotros. Nadie nos pone pruebas. ¿Vale? Nadie nos deja, simplemente proyectamos nosotros lo que hay en nosotros. Eso lo vemos fuera para juzgarlo fuera. Si en vez de hacer eso hacemos todo el trabajo contrario, es decir, todo lo que veo fuera sé que es algo que estoy proyectando yo, en vez de juzgar al de fuera, me miro para adentro. ¿Cómo está mi mente?
cómo están mis pensamientos, cómo están mis juicios, ¿vale? Y entonces te darás cuenta que estás pues, en estado de guerra, en pie de guerra con algo o con alguien o con todo, ¿vale? Y entonces tu mundo tiene que mostrar eso. Es muy importante entender esto, porque al final ahí es donde empieza y acaba todo el conflicto. Si mis pensamientos son amorosos, no me voy a encontrar con situaciones complicadas. Lo que pasa es que el ego, incluso situaciones que te están llevando a algo mejor, el ego las va a condenar pensando que son algo malo. Bueno, el ego siempre cree que todo es malo, ¿vale? O sea que siempre todo cuanto acontece, como dice el curso, es para un bien mayor, excepto a juicio del ego. Así que todo aquello que os pasa es una oportunidad de crecer y de evolucionar. Que la aprovechemos o no la aprovechemos, eso ya es cosa de cada cual. Sigo. Dice, la proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. ¿Vale? Es decir, si yo estoy proyectándome fuera, creo que soy algo separado de los demás. Y por lo tanto, si soy algo separado de los demás, me pueden hacer algo, estoy en peligro. Entonces eso ya pues alimenta mi ira, alimenta mi frustración, mi miedo, ¿vale? Y entonces voy pensando que son los otros. ¿No? Entonces, claro, en el caso de la crucifixión, si pensamos de esa manera, pensamos que unos hijos de Dios, ¿vale? Los romanos o los del templo, los sacerdotes del templo, le hicieron a Jesús. ¿No? Entonces, en realidad nadie hizo nada, aquello fue solo un aprendizaje para que nosotros pudiéramos aprender de ello. ¿No? Dice, esto por supuesto es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Si seguimos pensando que un hijo de Dios puede atacar a otro hijo de Dios, el aprendizaje que Jesús vino a darnos, no podemos aprenderlo, ¿vale? Que es lo que se nos ha hecho. Es decir, no hemos podido aprender el aprendizaje que significó la cruz porque se ha hecho de ello un mensaje de castigo y de venganza de unos hacia otros. ¿Vale? Dice, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Y esto es lo que os he dicho. Este era el mensaje. Solo el cuerpo puede ser agredido. El ser, el espíritu que somos, no puede ser destruido jamás. Dice, no cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Y esto nos llevaría al principio del libro, al principio de la lectura, cuando dice que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y que en eso radica la paz de Dios. Por lo tanto, si algo puede ser destruido, no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. La que destruyan el cuerpo o que le hagan algo a tu cuerpo no justifica nuestra ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándosela a otros. ¿Vale? Es decir, si en el momento en que crea que el castigo está justificado, pues eso es lo que vas a enseñar. ¿No? Y eso es lo que al final vas a aprender. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y, por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. Te estás viendo en un cuerpo y, por lo tanto, separado de Dios. Por lo tanto, eso es una locura. Hemos de ser conscientes de que todo cuanto estamos experimentando, lo estamos experimentando desde el cuerpo. Y la idea es aprender a ver, como dice el curso, desde por encima del campo de batalla. Es decir, dándonos cuenta que no somos un cuerpo. Yo algo que hago muy a menudo, siempre que puedo, es precisamente ese ejercicio de visualizarme como un espíritu que está utilizando un cuerpo, pero que no soy ese cuerpo. ¿Vale? Los momentos que consigo, no lo consigo siempre, debo decirlo, pero los momentos que los consigo te da una sensación de seguridad, de confianza, ¿vale? De paz, porque sabes que nada de lo que pasa en este mundo realmente puede afectarte, a no ser que tú, desde tu ego, lo permitas, eso te da mucho poder.
Y es un poder amoroso, ¿eh? No entendáis esta idea de poder como de poder sobre los demás. No, eso no tendría sentido porque ya no sería amoroso, sería miedo. ¿Ah? Dice, dice, te he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Es decir, Jesús no era diferente de nosotros. Simplemente hizo los aprendizajes antes y llevó ese aprendizaje hasta el final, porque además sabía que él, pasando por esa crucifixión, nos podía dar un mensaje muy claro, una lección muy clara de cómo no es necesario defenderse, cómo no es necesario atacar. Aquí yo sé que esto nos lleva mucho a confusión también, porque los primeros cristianos también entendieron eso mal y entonces lo echaban a los leones y los hombrecillos se quedaban allí dejando que los leones se los comieran. En el tema es primero tener nuestra mente en paz para no proyectar esto, ¿vale? Es decir, no creer en que en el mundo hay maldad, porque si yo creo que soy perseguido, porque soy bueno, porque soy cristiano, porque soy no sé qué, ¿vale? Estoy proyectándolo. Si yo creo que hay gente mala en el mundo, gente que hace daño, ¿vale? Lo estoy proyectando, lo estoy reforzando. Y me diréis, Xavi, es que hay, es que existe. Existe porque pensamos así. Si no pensáramos así, no proyectaríamos de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar sobre el mundo, ¿vale? O sea, si yo pienso que hay gente mala, tiene que haber gente mala. Y me la encontraré para reafirmar aquella creencia que yo tengo. Esto es que, yo sé que lo he dicho más veces, pero es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Todo empieza en mi mente. Lo que voy a vivir está en mi mente. Y yo he tenido la suerte de poder experimentarlo y de ver que cuando estoy en paz, que tengo mis temporadas que estoy a gusto, que estoy bien y tal, todo mi mundo funciona, fluye de una manera extraordinaria. En el momento, pues que tropiezas, porque sigo tropezando, yo lo he dicho muchas veces que no soy ningún iluminado, y tu mente divaga y no te das cuenta de ello, lo ves enseguida porque en tu mundo empiezan a pasar cosas. ¿Vale? Que te llaman la atención. Oye, ¿esto por qué me ha pasado? Ostras, ¿esto por qué me han dicho esto? Y automáticamente miras para adentro. ¿Qué estás proyectando tú? Fijaros el poder enorme que hay en esto, ¿eh? Es importante, es que es vital entender esto. Porque nuestro ego va a hacer que esto pase de puntillas porque va a seguir insistiendo que el ataque es necesario y que el ataque es algo normal. Y hay que darse cuenta de que no es así. Bien, sigo. Dice, eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación, que él, a pesar de ser perseguido, porque claro, es una ilusión, por lo tanto no pueden perseguirlo, puede perseguir a su cuerpo, pero no a él, ¿vale? Si pensamos que él fue perseguido y atacado, no estamos entendiendo el mensaje que Jesús nos dio. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. O sea, en el momento que yo no comparto la idea de violencia, la idea de miedo, ¿vale? La idea del sacrificio, no la refuerzas. Y dice, ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Y ahora, por eso me he cortado, porque sé que lo va a explicar ahora y se entenderá mejor aquí. Dice, como ya dije anteriormente, lo que enseñas es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿Vale? Es decir, si yo creo en el miedo, voy a seguir proyectando miedo y en mi vida tienen que pasar cosas que den miedo. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Y obviamente al final todos hemos de aprender para cómo salir de este infierno y despertar de nuevo en Dios o en el cielo, decirlo como se apetezca. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti. Y date cuenta de que no puedes ser atacada. Insisto, pero está hablando que nos identifiquemos con la realidad de lo que somos, no con esta invención que hemos creado de que somos un cuerpo. ¿Vale? Reconozcamos que somos un espíritu perfecto y que nada ni nadie nos puede perjudicar. ¿Vale? Pero
hemos de empezar a tener en cuenta que lo que nos pasa afuera tiene que ver con lo que está pasando en nuestra mente. Dice, no trates de protegerla, pues de lo contrario, creerás que es susceptible de ser atacada. ¿Vale? Lo que os he dicho antes, dicho de otra manera. Es decir, si yo creo que hay gente mala, o si yo creo que a mi cuerpo le pueden hacer cosas, que me pueden entrar a robar, que me pueden hacer daño, que me puede pasar cualquier cosa, estoy proyectando esto. Y entonces estoy creyendo que soy un cuerpo y al proyectarlo tiene que experimentarse en el mundo. Y a veces no voy a experimentarlo yo directamente, lo voy a ver que le pasan a otros, pero tú ya has proyectado esto, ¿vale? ¿Que lo pasan otros? Bien, pero lo has proyectado tú. Y entonces por eso tú lo ves, ya sea en las noticias, ya sea alguien que te lo explica, ¿vale? Cambiemos nuestra forma de pensar. Dice, no se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. Es decir, el caso de Jesús fue un caso extremo, dice, no se te pide que se te crucifique, que se te echen a los leones. Dice, no se te está pidiendo nada. ¿Vale? Dice, se te pide únicamente que sigas ese ejemplo de que es igual lo que tú me digas, es igual lo que tú pienses de mí, da igual. Es decir, yo te tengo que seguir amando, no por obligación, que te tengo, quizás no sea la forma correcta de decirlo, ¿vale? Pero yo te voy a seguir amando, no por lo que eres físicamente, ni por lo que haces en el mundo del cuerpo, sino porque en tu ser y en el mío somos uno. Y entonces a quien tengo delante no es más que a mi propia proyección, ¿vale? Mis miedos, mis iras, mis historias, ¿vale? Que voy proyectándolas fuera. Entonces lo veo fuera y como es mi proyección, lo único que tengo que hacer es entender que hay algo en mi mente que no está funcionando bien y que tengo que arreglar, ¿vale? Que tengo que mejorar. Es decir, salir del miedo, del ego y pasar a escuchar al Espíritu Santo. Eso es el trabajo constante, que es lo que nos muestra este mundo y que es lo que necesitamos aprender. Sigo. Dice, no puede haber justificación para lo injustificable. O sea, no puede haber justificación para la ira, para el castigo, para la venganza. No, porque eso no es amor. ¿Vale? Eso es miedo y el miedo no tiene nada que ver con Dios ni con el ser que somos. Dices, no creas que la hay ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. ¿Vale? Cree que eres un ser y que todos los demás son un espíritu perfecto y que no podemos ser atacados. Y entonces seremos maestros como Jesús. Tu resurrección es tu redespertar, es recordar quién eres realmente. Dice, yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Ese renacimiento es recordar, precisamente lo que os vengo diciendo, que somos el Hijo de Dios, que somos espíritu perfecto. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Es decir, Dios nos creó como un único hijo, un único ser, y por lo tanto eso sigue formando parte de nosotros. Pasa que tenemos que sacar todas esas capas egoicas que vamos poniendo con nuestros juicios y nuestras condenaciones, perdón, ¿vale? Para poder permitir que eso salga. Que por eso luego al final os voy a hablar de la paz interior, que es tan importante. Dice, yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Y lo llevo hasta el extremo precisamente para que pudiéramos aprender de ello. Dice, ayúdame a enseñarlo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Y esto es también importante porque es lo que os estoy diciendo. Es decir, hemos de creer realmente que somos un espíritu perfecto y que todos los que vemos forman parte de nosotros porque son lo mismo, uno y lo mismo. Si no lo creemos a pies juntillas, si no lo tenemos claro, lo que haremos es sacrificarnos para ser buenos o por ser buenos. Y nadie está pidiéndote eso. ¿Vale? Nadie te está diciendo que tengas que sacrificarte ni permitir la violencia de ningún tipo. ¿Vale? No se está diciendo esto. Se está diciendo que tienes que entender que tú eres un espíritu y que eres el Hijo de Dios y que a esto no lo puede atacar nadie. ¿Vale? Y esto hay que entenderlo de esta manera.
porque si no entramos en la idea del sufrimiento, del sacrificio, ¿vale? De permitir agresiones porque hay que ser bueno. No está hablando de nada de todo esto. Dice, mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. Pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. ¿Vale? Es decir, a ver, de hecho los apóstoles hicieron lo que tenían que hacer para que se diera lo que se tenía que dar. ¿Vale? Entonces, bueno, ellos se dijo que Jesús se había enfadado con ellos cuando Jesús estaba más que preparado porque ya sabía lo que le venía. Entonces, ¿cómo se iba a enfadar con ellos? Ellos tenían que hacer el papel que correspondiese para que se diese el proceso, para que Jesús pudiese enseñarnos esta lección. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. ¿Vale? Cuando nos permitimos divagar y dejar que nuestro ego se meta entre medio de nuestra buena fe, por decirlo de alguna manera, no escuchamos al Espíritu Santo. ¿Vale? Por si alguien va despistado todavía, ¿cómo sé si estoy escuchando al ego o al Espíritu Santo? Porque uno me da paz y el otro no. ¿Vale? Y muchas veces el ego viene disfrazado de buenismo, ¿vale? Que parece que soy bueno ya, pero ¿cómo te sientes? Oye, no, me siento bien. Pues entonces mira que no estás bien asesorado, porque cuando lo haces desde la voz del Espíritu Santo, sí te va a dar paz, sea lo que tengas que experimentar. Lo vas a hacer desde una paz interna. Si no lo estás haciendo desde esa paz interna, que es tu ego disfrazado de buenismo que te está engañando. Sigo. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. Es decir, Jesús al final sabe que somos nosotros los que hemos de decidir salir y que si Él nos tiene que enseñar, no puede estar juzgando ni condenando, porque entonces no nos estaría enseñando. Dice, con todo ello, sé que la piedra angular de su mensaje somos nosotros, ¿vale? Para que podamos seguir enseñando lo que realmente Jesús nos quiso decir. Por eso hacemos el curso, ¿vale? Que ahí tenemos un mensaje explicado clarito y de manera que sea inequívoca. Dice, allí donde hay un altar hay una iglesia y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Es decir, cuando habla del altar habla de nuestro ser, que está en nuestro interior, y la iglesia sería el cuerpo. ¿Vale? El cuerpo es lo que envuelve el altar. Pero si en ese altar, en vez de tener a la voz de Dios, a los que habla por Dios, tenemos al ego, ahí es donde dice que tienes un altar oculto, ¿vale? Estás escuchando a la voz del ego, que en este caso podríamos identificarla, si me permitís el símil, con la voz del diablo, ya que estamos en el infierno, ¿no? Sigo. Dice, tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. A mí esto me llega al corazón, ¿vale? Es el hecho de que tú estás haciendo este trabajo sobre el curso de milagros y la idea de poder ser el discípulo de Jesús y aprendiz de Jesús, a mí me emociona que no llegáis a imaginar hasta qué punto. Perdonadme. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Si Jesús, que es nuestro maestro y nuestro guía, solo intenta precisamente evitarnos el dolor y lo que intenta es que seamos felices, que vivamos en paz, en armonía con todo, ¿vale? Sería insensato, sería absurdo no seguirlo, ¿verdad? Bueno, pues aún así elegimos en muchos casos decidimos escuchar al ego porque pensamos que nos da placer o que es bueno esa sensación de rabia, de ira, de deseo de atacar al otro, que no se esconde más que detrás de cualquier ataque, aunque sea un juicio, solo se esconde el deseo de asesinar y de matar. Acordaros de esto, porque a veces parece que, bueno, no, porque he juzgado, no, no. Ahí tu ego disfrazado, ¿vale? Está escondiendo ese deseo, esa ira, esa rabia que llevas dentro. Sigo. Elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz, a juicio del ego, es irrelevante. ¿Vale? O sea, eligió por nosotros,
¿vale? Y también por el suyo, por su evolución y su crecimiento, demostrar precisamente eso, que el ataque más bestial que se nos pudiera ocurrir en esos momentos, ¿vale? Bestial desde la visión del ego, ¿vale? Dice, es irrelevante, no era importante, no pasaba nada, porque se lo estaban haciendo a un cuerpo que no existe, ¿vale? Que no es real, es una alucinación, es un sueño. Dice, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que todo ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Bien, esto es importante que lo aclaremos. ¿Qué sucedió realmente? O sea, primero por un lado tenemos que Jesús nos dice que según todo lo que le hicieron, que abandonado, golpeado, traicionado, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde el ego eso es algo horrible. Más si tú lo ves desde el ser, pues no es nada. En realidad simplemente es algo que en este caso sirvió como una lección para que pudiéramos aprender. Además, nos dice que él no hizo nada malo. O sea, él no simplemente había curado a muchos y no había hecho daño a nadie. Pero el hecho de no compartir las ideas, en este caso del templo, ah, hizo que realmente ellos se sintieran atacados. Es decir, ¿estás conmigo o contra mí? O sea, él no les dijo nada contra ellos. Es más, cuando intentaban atacarlo de alguna manera a través de las escrituras, como Jesús las conocía muy bien, pues les contestaba con otra parte de las escrituras que sí estaban en concordancia con lo que era su mensaje de amor y no con las partes que habían en las escrituras que estaban metidas ahí desde el ego. Claro, como contestaba con las mismas escrituras, no podían atacarlo. Pero ellos sí se sentían atacados porque no estaban compartiendo ese mensaje de castigo, de venganza, de sufrimiento, de sacrificio, porque anda que nos hicieron sacrificios, ¿vale? Y aún creo que en algunas partes todavía se hacen sacrificios, ¿vale? En nombre de Dios. ¿Cómo Dios iba a querer que tú sacrificases algo a alguien? Ni a ti mismo siquiera. No, no tendría ninguna lógica, ningún sentido. Pero como ellos no se sentían apoyados por él, simplemente lo vieron como un ataque. Además, una idea se amplía, se refuerza si se comparte. Si tú no la compartes, la debilitas. Y eso es lo que ellos entendieron como un ataque, ¿no? Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Es decir, no hace falta que pasemos por la cruz todos. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Es decir, si aprendemos del mensaje de Jesús, pues si él pasó por lo que pasó, siendo como él era y no se quejó, oye, pues ¿de qué me voy a quejar yo? Pero insisto, si para hacer esto tengo que verlo desde el ser que soy, no desde el personaje. Porque si lo veo desde el personaje lo voy a convertir en un sacrificio. Y no estamos hablando de esto. Es simplemente darte cuenta que aquello que te parece que te están haciendo, en realidad se lo están haciendo al cuerpo. Y tú no eres ese cuerpo. Esto forma parte del sueño, de la ilusión. Y lo mismo que te pasa cuando sueñas, ¿vale? Cuando te despiertas, no ha pasado nada. Pues esto es exactamente lo mismo y es entenderlo así. Entender que estoy dentro del sueño y que por lo tanto, bien, en el sueño van a parecer que pasan cosas y tal, pero que en realidad no está pasando nada, ¿vale? Simplemente mi ser está a salvo. Es practicarlo. Insisto, esto lo vas practicando y poco a poco tu mente, por eso están los ejercicios del curso, porque van ayudando a la mente a hacer este cambio precisamente. Sigo. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Es decir, cuando entendemos que realmente el mensaje que nos trajo, ¿vale? Es que no está justificado ningún tipo de ataque, de venganza, de devolver la piedra, ¿vale? O sea, no está justificado. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Lo que os acabo de decir, escuchar al Espíritu Santo no hace que veas lo que te sucede en este mundo como un sacrificio, sino simplemente como una lección de aprendizaje. Y es fácil que tropecemos, es muy fácil que tropecemos, pero cuando te das cuenta de ese tropiezo, simplemente rectificas, ¿vale? Y te perdonas y perdonas a los demás.
porque es una lección que tú necesitabas precisamente para hacer eso. Aprender a pasar por alto, aprender a perdonarla. Dice, por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Es decir, si aprendemos de la lección de Jesús, en este caso, ¿vale? Que a veces las lecciones las tienes muy cerca, también. Pero bueno, siguiendo con esta, si aprendemos de la lección del Espíritu Santo, ya no las tenemos que experimentar nosotros, porque de lo que se trata es de despertar. De lo que se trata es de que volvamos a recordar quién somos realmente. ¿Vale? De eso es lo que realmente se trata. Si yo puedo aprender a través de las lecciones, pues en este caso, como os digo, de Jesús, pues ya no voy a tener que experimentarlas yo. ¿Vale? Si no aprendo, pues las tendré que vivir yo en mis propias carnes, y si las hago desde el ego, las voy a sufrir, y si las hago desde el Espíritu Santo, simplemente me va a servir para crecer, para evolucionar y para recordar quién somos. Dice, esto se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Todos somos uno, si nos unimos al Espíritu Santo, Él nos va a guiar para que podamos vivir esa experiencia y enseñarla también. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Por eso decía que no tiene sentido aquello de que te echen a los leones, ¿vale? Pensando que hay que compartir ese dolor, ese sufrimiento, ese sacrificio. No hace falta. Simplemente, como dice, hay que aprender de él. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Vean lo que os estoy diciendo, ¿vale? La forma en que yo percibo, desde el ego o desde el ser, ¿vale? Desde ese ser que está unido obviamente al Espíritu Santo. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. La lección, ¿vale? Dice que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que no hay justificación para ningún tipo de ataque. ¿Vale? Si escuchamos al Espíritu Santo, siempre nos va a enseñar cualquier lección que estemos viviendo o que experimentando, ¿vale? Nos va a explicar, nos va a enseñar qué debemos aprender y cómo debemos actuar. ¿Vale? Acordaros, simplemente pedirlo. Yo sé que hay gente que lo hace, pero si tu mente está ofuscada y no la tienes en paz, no vas a conseguir. Por eso, vuelvo a repetir, por eso hoy quería hablaros de la paz, la importancia de nuestra paz interior. ¿Vale? Porque nos sirve para no entrar en el ataque. Si estoy en el miedo, cualquier cosa que me hagan ya será una justificación para sacar mi ira. Si en cambio estoy en paz, pues va a ser más difícil sacarme de ahí. Y voy a tener más capacidad de escuchar al Espíritu Santo para que me haga ver esa situación de otra manera. Acordaros, siempre hay otra manera de ver las cosas. Sigo. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sienten la tentación de abandonarse ante la ira y el ataque. Es decir, Jesús lo llevó al extremo, permitió que le sucediera todo lo que le hicieron, ¿vale? Para que nos demos cuenta a nosotros que no nos están pasando cosas tan terribles, a la mayoría, entiendo, ¿vale? Podemos aprender de esas lecciones. Esto que nos lleve a justificar cualquier tipo de situación en la que puedas ser maltratado o insultado, ¿vale? Es decir, simplemente pídele al Espíritu Santo que te guíe cómo reaccionar. Es decir, quizás si alguien viene con un cuchillo a atacarte, pues a lo mejor tienes la posibilidad de no tener que defenderte siquiera, simplemente salir corriendo y evitar ese ataque. El ego te va a decir que eso es muy cobarde, ¿vale? Pero no tiene por qué. Simplemente le pides al Espíritu Santo que te enseñe cómo actuar en esa situación. Y a lo mejor te dice, corre, pues tú corres, ¿vale? No hace falta que te quedes ahí esperando a que te hagan daño. Venga. Dice, a mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. O sea, si vamos aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo, veréis cómo las cosas suceden de una manera completamente diferente. De verdad que os lo digo, que cuando consigues hacerlo, consigues estar más en tu mente con el Espíritu Santo que con el ego,
realmente todo cambia, ¿vale? Normal. Me vienen imágenes de situaciones y me emociona. Perdón. Dice, la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. Es decir, el hecho en concreto de la crucifixión solo se puede crucificar un cuerpo, ¿vale? Se pueden crucificar muchos, pero cada uno sentirá el suyo, ¿vale? Dice, pero el símbolo de la filiación, de que todos somos uno, eso sí que hace que nos podamos redespertar, que podamos reencontrarnos con la esencia de lo que somos, ¿no? Dice, el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres, ¿vale? No eres un cuerpo, no eres algo que se puede destruir, eres el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es puro amor igual que el Padre. Y eso es lo que somos. Y cuando permitamos a nuestra mente liberarla de todo nuestro ego y de todas las consecuencias que eso nos conlleva, simplemente ese redespertar, ese renacimiento surgirá. Simplemente el amor del que venimos y que somos, simplemente volverá a aflorar en nosotros. Dice, si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen, ¿vale? O sea, bueno, simplemente no entendieron el mensaje. Dice, su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección. Y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. ¿Vale? Los propios apóstoles interpretaron mal la idea de la crucifixión. Su propio miedo a ser crucificados y castigados hizo que hablasen de la ira de Dios, pero era como aquello, voy a llamar a mi hermano mayor, ¿vale? que ya verás, o voy a llamar a mi padre que venga, como me hagas algo, voy a llamar a mi padre, ¿eh? ¿Vale? Fue un poco, que esto lo hacen los niños, pero fue un poco lo mismo, ¿vale? Ante el miedo de ser pues, crucificados, perseguidos, ¿vale? Torturados, pues hablaron de la ira de Dios, pero en ningún caso eso era cierto. Pero como no entendieron el mensaje completamente de Jesús, pues lo interpretaron la crucifixión y la persecución desde la manera egoica. Dice, no pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. O sea, su propia culpabilidad les hizo sentir pues, ese miedo y esa ira que se proyectó hacia afuera, hacia los otros. O sea, se sentían culpables por haberse dormido en el huerto y que eso permitió que fuese atrapado Jesús, y entonces esa culpabilidad se convirtió en una ira proyectada hacia los demás. Estos son algunos de los ejemplos del pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es, en realidad, únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubiesen sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. Es decir, y esto es lo que os digo, que es la parte en la que el ego está puesta en las enseñanzas o en las escrituras, ¿vale? que no tiene nada que ver con lo que Jesús vino a enseñarnos o con el mensaje que Dios quiere que aprendamos. Es puramente amor, nada de ira, nada de venganza. ¿Vale? Dice, de haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. ¿Vale? Es decir, son cosas que se han puesto, bueno, por licencia literaria de quien sea, y que no tienen nada que ver con el mensaje de Dios. ¿Vale? Es decir, Jesús no podría creer en la traición, por lo tanto, nadie lo podía haber traicionado. Judas hizo el papel que hizo, bueno, pues porque tenía que experimentarse esa situación, ¿vale? Pero finalmente Jesús en ningún caso ni condenó ni juzgó. Desde de haberme entendido realmente, no podría haber escrito, perdón, esto ya lo he leído, ¿vale? Yo no pude haber dicho traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. Bien. Dice, el mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición.
el castigo que se dijo que infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? ¿Vale? Cuando estaba a punto de permitir que pasar por todo lo que pasó para demostrar que no es, que es imposible ser traicionado, que no tiene sentido juzgar, que no tiene sentido la ira, ¿vale? Ni condenar a nadie por lo que sea que haya hecho. ¿Vale? Desde la visión del ego, Judas fue el que dio pie a que pasase por todo eso. Pero en realidad, precisamente Jesús ya sabía que iba a pasar antes de que pasara. Por lo tanto, ¿cómo iba a condenar a Judas? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. ¿Vale? Se interpretaron muchas cosas de forma errónea. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. Yo ando en busca, o sea, no ando en busca de mártires, sino de maestros, ¿vale? Es decir, nadie te está pidiendo que te sacrifiques, nadie te está pidiendo, no, no, se están buscando maestros y todos somos maestros, ¿vale? No todos han llegado al curso, pero los que hemos llegado al curso, ¿no? Estamos en el camino. Y por lo tanto es muy importante que hagamos el trabajo correctamente. ¿Vale? Porque si no lo que haremos es convertirnos en mártires, ¿vale? Y esto nadie te lo ha pedido. Nadie te pide que te sacrifiques ni que sufras. No ese es el mensaje. Precisamente es todo lo contrario. Dice, nadie es castigado por sus pecados. Y los hijos de Dios no son pecadores. ¿Vale? Esta idea de que Dios nos castiga es absurda e ilógica. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. ¿Vale? Es decir, es tu proyección, volvemos a lo mismo. ¿Vale? Si tú crees que alguien te está haciendo o te está molestando o haciendo cualquier cosa, recuerda que es tu proyección. No quiere decir que lo aguantes, no nos confundamos, porque eso sería sacrificarte. ¿Vale? Significa que tienes que aprender algo porque en tu mente eso lo has proyectado tú. Quizás estás pensando en que el ataque, pues quizás estás pensando en venganza, que quizás estás permitiendo que tu ira en tu mente hacia cualquier cosa se estuviese proyectando, ¿vale? Te permitieras esos pensamientos y eso simplemente lo proyectas y entonces lo vives, ¿vale? Y si no eres capaz de entenderlo así, lo vas a ver como un castigo, ¿vale? O como alguien que te está poniendo a prueba. No va por ahí los tiros, ¿vale? Dice, el resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. ¿Vale? Por lo tanto, si yo creo en el castigo, voy a creer que el otro me está culpando o juzgando y ya está. Ya hemos entrado en el pez que se muerde la cola y volvemos otra vez a lo que estábamos hablando. Dice, la crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. La palabra conflicto aquí la pone entre comillas. ¿Por qué motivo? Pues porque en realidad no puede existir conflicto entre lo que es real, que es el Hijo de Dios, y lo que no es nada, ¿vale? Que es el ego y este mundo de formas. Entonces, en ese sentido no puede haber conflicto. Pero para que lo entendamos, lo pone entrecomillado. Dice, este conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. O sea, la cosa no ha cambiado. Si escuchas al ego, la culpabilidad, el sacrificio, ¿vale? El miedo, la venganza, estará justificado. Si escuchas al Espíritu Santo, que te recuerda quién eres, ese ser perfecto, ese Hijo de Dios, ¿vale? Te darás cuenta que en ningún caso, en ningún momento, esa actitud de ira, de rabia, tiene sentido. Dice, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Y es que la gratitud es algo que tenemos que aprender a hacer de forma habitual.
¿vale? Por eso antes se rezaba también para agradecer los alimentos que vamos a tomar. Básicamente para que ese estado de gratitud nos permita acercarnos más al recuerdo de lo que somos. En un estado de gracia, en un estado de gratitud, es más fácil sentirnos bien que en un estado de necesidad o en un estado de miedo. ¿Vale? Entonces, agradecer cualquier cosa, agradecer, pero sinceramente, no lo digáis de boquilla, se trata de sentirte agradecido, ¿vale? De sentir ese sentimiento de gratitud. Eso es importante. ¿Vale? Gracias por los alimentos, y no lo estás sintiendo, no te sirve de nada. Has de tener en cuenta qué estás haciendo para realmente sentirlo. ¿Vale? Dice, él no necesita que lo aprecies, pero tú sí necesitas apreciarlo a él. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. ¿Vale? Fijaros qué bien ligado que está todo. Has de ser agradecido no porque el otro necesite, en este caso Dios, tu agradecimiento, sino porque tú necesitas experimentar ese estado de agradecimiento para poder salir de ese estado egoico de miedo que llevamos tantos siglos o tantas vidas experimentando. Si no lo hago así, pues claro, si yo enseño rechazo, aprendo rechazo. Y obviamente voy a rechazar aquello que creo que está separado de mí y que me está aparentemente atacando. Dice, el poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. Es decir, estamos creando constantemente. Nuestra mente fue creada para crear y por lo tanto creamos. Ahora, el tema es cómo estás creando, cómo estás. Si creas como Dios, estarás creando desde el amor. Si creas desde el ego, lo que estás haciendo es proyectar. Y además lo estarás haciendo desde el miedo y desde la separación. ¿Vale? Dice, la influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. ¿Vale? Fijaros la importancia de esto. ¿Vale? Si nuestra mente no para de crear y lo que yo proyecte va a ser lo que me encuentre. Y si yo proyecto miedo, voy a encontrarme situaciones de miedo, pero es que estoy condenando a mi hermano a que haga ese papel, ¿vale? De malo, entre comillas, para que yo pueda justificar esa situación y poder justificar mi ira y mi ataque, ¿vale? Por eso es tan importante en nuestra mente tener, que voy a hablaros un poquito más, aunque ya os he hablado bastante, de la importancia de nuestra paz interior. Sigo. Dice, cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Cada vez que considero que alguien es distinto a mí o es algo diferente a mí, ¿vale? Lo estoy rechazando, lo estoy viendo como algo separado. ¿Vale? Y lo que tengo que verlo siempre es como que soy yo mismo proyectando. ¿Vale? Si lo que me encuentro en mi vida es gente amorosa, eso es lo que yo estoy proyectando. Si lo que me encuentro en mi vida es gente pues, agresiva o violenta o que me desprecia, ¿vale? O lo que sea, eso es lo que yo pienso. Y entonces eso es lo que yo proyecto. Entonces mira hacia adentro, cambia tu forma de entender, tu forma de ver el mundo y cambiarás tu mundo. Bueno, de hecho empezaremos a cambiar el mundo entero si hacemos esto. Dice, cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa. Y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Es decir, cuando cambiamos nuestra forma de pensar y dejamos de rechazar lo que no nos gusta en los otros para integrar aquello que hemos de cambiar nosotros, pues no vamos a despertar. Y vamos a seguir naciendo y muriendo, ¿vale? En esta rueda del hámster que os digo yo siempre, corriendo para no ir a ninguna parte. Hay que frenarse y hay que darse cuenta de que este mundo es una ilusión y que por lo tanto tengo que hacer algo diferente a lo que he hecho hasta ahora si quiero recordar quién soy. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Necesitamos ser ese maestro que aprendamos y enseñemos solo amor.
Y para ello necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Es decir, en el momento que lo que veamos en los otros, cuando parece que nos atacan o que nos juzgan, que nos condenan, veamos una petición de amor, porque entendamos que están en el miedo. Porque una persona que está en el amor no te puede juzgar ni condenarte, ni atacarte. Solo una persona que está en el miedo puede hacer esto. Cuando entendamos esto, ¿vale? Veremos una petición de amor en el otro en vez de una idea de que me están atacando y por lo tanto está justificado el ataque y está justificada mi ira y está justificada mi venganza. ¿Vale? Es muy diferente entender como una petición de amor cualquier tipo de ataque que entenderlo como una justificación a nuestra ira. Bien, y esto es lo que Jesús intentó enseñarnos con la crucifixión. ¿Vale? Un mensaje de amor, no un mensaje de miedo como se nos ha ido explicando o como se nos ha vendido. ¿Vale? Bien, hasta aquí el capítulo. Os he dicho que iba a hablaros de la importancia de la paz interior y también os he avisado de que pues, saldría el tema durante el capítulo. Y es que es importante para lo que estamos proyectando tener nuestra paz interior. Si yo estoy en paz, mi mente está en paz, ¿vale? Porque la paz interior viene de mis pensamientos, de cómo yo estoy pensando, de cómo yo estoy juzgando o condenando las situaciones, ¿vale? Si yo estoy haciendo eso, bueno, en el momento que juzgo y condeno ya dejo de estar en paz, ¿vale? Con lo cual estoy proyectando esto. Si yo pienso que en el mundo hay maldad, tiene que haber maldad porque yo la estoy proyectando. Y como hay millones que piensan así, pues eso tiene que hacerse realidad en el mundo. Entonces pensamos, ¿ves cómo tengo razón? Cada uno tenemos nuestra función y cada uno tenemos nuestro trabajo. Y a cada uno nos llegarán los que el Espíritu Santo cree y sabe que son buenos o necesarios para nuestra experiencia. Si yo necesito aprender a respetarme, voy a encontrarme situaciones en las que no se me respete. ¿Para qué? Para que pueda aprender. Por eso es tan importante que si yo aprendo, si aprendo a tener en mi mente en paz, esa paz interior es lo que voy a proyectar y es lo que voy a experimentar y es lo que voy a enseñar a los demás. Y entonces, si yo enseño paz interior, si yo proyecto paz interior y la proyecto hacia afuera, y entonces me llegan gente que está en paz, ¿vale? Esa gente que está en paz, la he proyectado yo. Pero lo divertido de esto es que esa gente como está en paz, que no dejan de ser mis hermanos y mi propio ser, ¿vale? También están proyectando esto. Y ya estamos cambiando. Cuanto más hagamos esto, cuanto más gente se trabaje y trabaje sus pensamientos y los cambie por los pensamientos del miedo, de ataque, por pensamientos de amor, que para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos, más cambiaremos el mundo. No porque el mundo se necesite ser cambiado, porque el mundo no es nada, ¿vale? Sino porque necesitamos recordar quién somos. Y a medida que lo vayamos recordando, que nuestra paz interior salga, ese recuerdo de lo que somos simplemente se hace patente. ¿Vale? Y entonces eso te afecta a ti, afecta a tu entorno y como eso se va expandiendo, ¿vale? Igual que la oscuridad se ha expandido, también podemos expandir la luz, ¿vale? Esa luz que si hay en todos nosotros, podemos despertar a otros. Por eso es tan importante trabajar nuestra paz interior, porque no solo cambiamos nosotros, sino cambia nuestro entorno y cambia prácticamente todo el mundo. Por eso es tan importante hacer meditaciones, observar vuestros pensamientos, si son de ataque de cualquier tipo, simplemente cambiarlos, acordaros que esto no tiene por qué ser así, puedo verlo de otra manera, ¿vale? Puedo verlo como un aprendizaje en vez de como un ataque, ¿vale? Porque es más fácil que yo pueda hacer este ejercicio si estoy en paz que si ya la ira me está consumiendo. Cualquier cosa que pase, mi ira va a salir ahí a borbotones y va a justificarse como un ataque en defensa propia, ¿vale? No es eso. Si yo estoy en paz, voy a ser capaz de reaccionar, de experimentarme de otra manera, de tratar a los otros de otra manera. Y vamos a expandir esa paz, ese amor que nace en nosotros hacia los otros. Y eso es lo que cambia el mundo realmente. ¿Vale? Bien, no sé si me he explicado correctamente, espero que sí. Como sabéis, siempre lo que intento es que pueda ser de utilidad para que todos juntos, yo el primero, podamos seguir creciendo, podamos seguir evolucionando hacia esa luz, hacia ese recuerdo de lo que somos en realidad, de ese ser que Dios creó. Bien,
Hasta aquí la charla de hoy, la chapa de hoy, ¿vale? Espero que os haya ido bien y os sirva para seguir creciendo juntos. Un abrazo, os amo y hasta siempre.